dirías a todas las personas, a los nutris que dicen de repente el campo laboral está saturado y no puedo hacer nada? Es mentira. Lo Yo creo que lo que está saturado realmente es el sistema tradicional, Mm, porque en este sistema que es como el independiente, uno puede encontrar mucha gente, sí. gente. Hay mucha gente que está por ahí que necesita de ti, pero si tú no te atreves a hacerla diferente, es muy difícil que logres hacer las cosas mejor. Como tradicional está saturado, o sea, lo mínimo que te piden son como 2 años de experiencia y tú cuando recién salís no tenés ninguno, pues entonces como que obviamente tú necesitáis un sistema que te ayude a encontrar ese trabajo, pues. Ya te hacen como categorías porque por dónde saliste, de qué universidad, si hiciste un doctorado, no sé qué. No, aquí no Claro. te piden nada de eso, a mí nunca me han preguntado de qué universidad estoy. Sí. ¿Cuál fue el cambio más importante para ti durante este proceso? Para mí ya es como lo más maravilloso que pueda tener como mi ingreso a nivel independiente, que es lo que primero que te dije cuando quería como entrar en el programa, porque no quería saber nada más del sistema tradicional ni esas cosas. Entonces, hacer lo que a mí me gusta, con las personas que yo quiero y en el tiempo que yo quiero. ¿Y qué le diría a una persona que está haciendo acciones de marketing, pero realmente no sabe interpretar como si están funcionando o está medio perdido? Quizás la Aranza del pasado que metió plata en anuncios, como, ¿qué le dirían? Que está perdiendo plata. Hoy estamos con Aranza y quería que conversáramos un poco sobre el proceso que hemos recorrido trabajando juntos. Tu caso me parece especialmente interesante porque tú ya habías intentado anteriormente aprender e implementar un tipo de cosas similares o algunos cursos o programas, ¿cierto? Pero la experiencia había sido bastante diferente. Ahora ya hemos recorrido prácticamente todo el proceso, implementamos el sistema, comenzamos a trabajar con anuncios y en la primera semana conseguimos 23 agendas de potenciales clientes. Así que, bueno, quiero que conversemos un poco sobre cómo era tu situación antes, qué sentiste que te faltó en experiencias anteriores y cómo ha sido implementar todo esta vez y bueno, qué resultados has visto y cómo te has sentido con el acompañamiento, ¿ok? Sí, mira, la verdad es que antes traté como una especie de marketing orgánico y obviamente es mucho más lento. Entonces yo ya tenía como pensado en invertir en anuncios y lo intenté hacer antes de que me metiera aquí contigo, Ujú. pero claro, pues como no tenía como el conocimiento de cómo eso tenía que medirse o cómo eso tenía que tener una estructura, una estrategia, básicamente. Obviamente uno trata así como de ir cambiando como la biografía cada cierto tiempo y la historia y trata de hacer como algo, pero cuando ya entiendes que tiene que haber como un embudo en general en todo tu Instagram, ya obviamente eso convierte mucho más y no tienes que hacer nada. Y eso siento que es como lo más bacán, por decirlo así, de poder tener todo más controlado. Claro, bacán, entonces tenía ahora todo más ordenado. Bueno, la idea es simplemente que me cuentes así tu experiencia, ¿cachai? Tal como la has vivido, ¿ok? Y para comenzar, quería preguntarte cómo era tu situación antes de comenzar este proceso conmigo. Tú ya me adelantaste un poquito que ya habías invertido en anuncios, ya habías probado estrategias, pero te faltaban un poquito de métrica. ¿Cómo estabas ahí en esos momentos? La verdad es que estaba un poco perdida, como que, y tampoco veía los resultados que yo esperaba, porque al final yo decía ya, el anuncio, y yo en ese momento no hacía anuncios como tal, sino que una publicación la anunciaba. Claro, llegaba como más interacciones quizás de las personas, o visualizaciones, pero eso tampoco se traducía en pacientes, pues entonces Hmm. como que finalmente tener esta estrategia de tener anuncios para tal cosa, de buscar un avatar y todo eso ayuda demasiado para poder ordenarse, ¿ya? Básicamente, y poder tener claro lo que tú vas a ayudar también. Claro, o sea, tener todo como claro y al final que cada pieza como que encaja y tiene un objetivo, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué era lo que principalmente queríais mejorar en ese momento o solucionar? Más que nada yo quería independizarme, como que no quería seguir en el trabajo tradicional donde yo dependía de algún centro médico o de algún sistema como los hospitales o algún CESFAM que en ese momento también estaba trabajando. Entonces decidí tomar esto para poder hacer mi propia agenda y poder vivir de independiente. Claro, sí. Al final como manejar tus tiempos también y quizás manejar tus límites, porque cuando uno está como dependiente uno tiene un techo y es como hasta aquí llegamos y quizás en 3 años más sube un poquito, pero cuando estés como independiente tú empezás a trabajar por ti y tu techo es lo que pensáis al final. Y tenéis tiempo para hacer las cosas que tú realmente necesitas hacer y no dependes del horario de una persona. También eso es algo que nunca me gustó, nunca fui buena como para tener un jefe, entonces me gustaba esta idea de independizarme y hacerme mis tiempos. Bacán, excelente. Claro, y si de repente pasa algo, no sé, tenés que salir nomás.
o podéis Exacto. ver cómo delegar o cómo mover una reunión. Excelente. Me acuerdo que antes de empezar a trabajar conmigo ya habíais comprado otra mentoría, formación o curso relacionado un poquito con este tema. Me dijiste que era el tema del orgánico, eso sí, pero igual era en venta. Quería saber cómo había sido esa experiencia. La verdad es que no fue tanto como esperaba. Logré obviamente armar cosas, pero no logré los resultados ni en el tiempo adecuado, ni en la forma que finalmente me trajo, por ejemplo, estar en estos cursos. Aquí obviamente todo fue mucho más rápido, o sea, apenas empezaron a correr los anuncios, llegaron las agendas y llegaron así como que todo empezó a encajar, entonces antes eso es mucho más lento por orgánico y tenéis como que prácticamente tener un volumen alto como para poder lograr resultados. Acá no es necesario, ni siquiera necesitáis como que te sigan muchas personas, sino que lo que básicamente va llegando y realmente tú vas pudiendo ayudar. Claro, excelente. O sea, no tenéis que estar como haciendo videos tampoco todo el día como para que gente llegue, gente interesada. Claro. ¿Y qué crees como que te faltó en ese proceso para al final tener esos resultados? Yo creo que me faltó, es que también, claro, por lo mismo, como estaba en un trabajo que me requería mucho tiempo, no tenía el tiempo para crear contenido, no tenía las estrategias tampoco reales como para crear contenido, era mucha competencia también, era como que tenés que competir con todo el mundo y realmente si tú te nichas como lo hacen acá, no es necesario competir con nadie porque tú tienes como Sí. tu propia parte, tu propia comunidad al final. Sí, eso es buenísimo. O sea, construir al final, como tú lo dijiste, construir tu propia comunidad en base a lo que a ti te gusta atender. Y yo creo que es Exacto. como algo súper importante. Y, y anteriormente cuando algo no estaba funcionando en tema de contenido orgánico, videos, creación de contenido, edición, etcétera, ¿sentíais que sabíais específicamente como qué mirar o qué cambiar para que al final empezara a funcionar mejor? No, o sea, era como que igual estaba perdida en ese sentido porque es como que me decían cosas, pero yo sentía que no funcionaban tan bien, entonces como que, insisto, era como mucha competencia y muchos detalles que al final como que te terminan cansando, como que terminas frustrándote. Eso es lo que pasa realmente. Claro, generalmente como que yo he visto igual cómo funcionan ese tipo de programas y es como que te exigen mucho y te exigen algo que tú al final no puedes lograr, así como anda, atiende a 10 personas por día si es que te va bien, pero vas a tener que estar creando 5 videos por día también para al Exacto, es final llegar demasiado. a gente. Entonces te piden un volumen infinito que al final no vaya a poder desarrollar y quizás incluso si lo así, va a tener resultados mínimos. Y bueno, después de toda esa experiencia anterior, ¿qué necesitaba encontrar esta vez como para volver a confiar en otro proceso? Porque uno a veces confía en alguien o algún proceso, algún programa y no funciona y uno dice, chuta, como que esto no es para mí. ¿Qué necesitaba en ese momento como encontrar esta vez para decir, ya, ahora sí, igual confío en esto? La verdad es que, si te soy súper honesta, cuando uno ya se mete como en el tema del marketing, como que ya después cachai quién vende humo y quién no. Es como Claro, algo así. Entonces, si tú como que analizas mejor las cosas, te das cuenta que también, no sé, por los testimonios, de hecho el mismo sistema que tú nos implementas a nosotros lo usas tú, entonces como que eso claro, también da mucha confianza y decir, ay, así a él le funciona, a mí también me puede funcionar también, sí, como es, y obviamente que los testimonios son de los Nutri de alguien que ya yo era, pues entonces necesitaba eso. bacán. O sea, te sirvieron mucho los testimonios y que claro, uno está implementando lo mismo que tú vas a implementar y funciona. Exacto. Y, y bueno, ¿tenía ahí algún miedo igual de que volviera a ocurrir lo mismo que en tu experiencia anterior? Sí, la verdad es que obviamente siempre está como ese miedo de intentar así como que fracase porque em, a veces puede ser como por razones de uno o a veces porque el otro realmente, como tú dijiste, te exige demasiado y no eres como capaz de dar abasto con eso, po. Pero como lo tuyo siempre fue como bien como cuadrado, por decirlo así, como bien estructurado, como que eso me dio más confianza y siempre te hice como preguntas que eran como muy de lo que yo ya entendía, entonces como lo supiste resolver bien, confío, po. Bacán, excelente. Y creo que eso, como esas preguntas o, o ver que yo tenía también quizás caso de éxito, terminó haciendo que decidiera ir a trabajar conmigo, ¿cierto? Sí, igual me demoré como un año en decirlo. Algo poco, pero no te arrepientes, me imagino, ¿cierto? No. Ya, bacán.
Oye, y entrando al programa, ¿cómo fue para ti, bueno, empezar el inicio, a implementar todo de una manera un poquito más estructurada, un poquito más definida, no solamente como con mucho contenido, sino con accionable? Exacto. Sí, lo que pasa es que yo creo que a todos los Nutri les sucede lo mismo. Nosotros somos en sí cuadrados. Como que es difícil como que nosotros funcionemos sin un orden, porque estamos hechos para el Excel, yo creo. Pero es importante como que tú nos vas guiando con cada módulo de las cosas que tenemos que ir haciendo y más poniéndolo en práctica al tiro. Entonces eso ayuda mucho a que uno también vaya viendo como los resultados de eso mismo al momento. Claro. O sea, aprender y aplicar, Exacto. que es lo mejor. No es como puro aprender y ve tú cómo aplicas, sino que es un paso claro como de qué tenemos que ir haciendo y por qué tenemos que ir haciéndolo, que creo que es lo más importante. Exacto, la teoría es buena, pero si no hay como una práctica que te asegure realmente que eso puede funcionar, obviamente que se vuelve algo vacío, po. Sí, po. Y dentro de todo ese aprendizaje, esa aplicación, ¿hubo algo al principio que te pareciera un poquito complicado y después dijiste, ok, lo entiendo mucho mejor o esto es mucho más fácil de lo que pensaba? O sea, obviamente el tema de meta ads yo no me había metido, entonces era complejo al principio cuando lo miré y así como, oh, esto es como Un panel gigante. No, como que dije, esto no lo voy a poder hacer bien así como al tiro. Entonces, como que eso de cierta forma, de repente como que me decía así como, ya, espérate un poquito más, como que aplázalo un poquito más. Pero cuando dije, no, tengo que hacerlo nomás, porque esta es la clave para tirar todo lo que tenía que hacer. Pues entonces, ahí fue que tomé la decisión de hacerlo como lo antes posible. De hecho, como tuve la opción o sea, me diste la opción de poder descargar así como todos los módulos de una, también me sirvió para ir como yo presionándome. Entonces, Claro. sirvió. Claro, ir desarrollando todo al final de una, Exacto. de manera más precisa o de manera más general, ver todo de una. ¿Y Sí. qué diferencia hace para ti al final ahora saber un poquito las métricas, saber qué mirar cuando algo quieres que funcione mejor o no está funcionando del todo bien y saber, mira, aquí está pasando un problema acá? Eso ayuda mucho a ver en qué estás fallando y cómo lo puedes solucionar y cómo que todo ese contenido que tú tenías, porque a veces pasa que solamente todo tu contenido y todo tu esfuerzo se va porque no hiciste un buen hook, por ejemplo. En cambio, en este caso tenés como la opción de decir, ya fue el hook específicamente lo que no funcionó, vamos a cambiarlo y todo lo demás sí tiene sentido. Es como que no perdís tanto tiempo. Claro, sí, sí, es lo más importante yo creo porque a la hora de manejar un proceso, al final cualquier tipo de proceso, si uno tiene indicadores y métricas, yo encuentro que es brutal porque ya sabéis qué parte tocar, qué parte tienes que mover en la perilla, ¿cachai? Que apretar para mover al final y que funcione y que fluya todo bien. Exacto. ¿Y qué diferencia encontráis en base a eso entre simplemente lanzar algo y al final realmente saber cómo analizar lo que está pasando? Justamente yo tuve ese problema, pues yo lancé al principio anuncios sin tener estrategia ni nada y no se convierten, pues no hay como nada que guíe a la persona, sino que como que, ya, simpática esta chica, chao. Es como que nada, pues al final. En cambio, tenerlo así como ya todo más seteado, por decirlo de alguna manera, te ayuda a que se cumpla lo que tú quieres, que es que esa persona se agende, que confía en ti y que haga las cosas que tú les puedes ayudar, pues. Claro, bacán. Tenéis mucha claridad entonces. Y cuando finalmente llegamos a la etapa ya de empezar los anuncios, a correr los anuncios, ¿cómo fue para ti ese momento? Cuéntame un poquito. Hoy fue loco igual porque la verdad es que no pensé que iba a ser tan rápido. Lo del tema a mí se me llenó muy rápido la agenda la primera vez que tiré anuncio, entonces igual me asusté un poco, pero después dije, no, qué bacán. Y ahí atendí mucha gente de una. Se resumió en que me dio al tiro como la práctica de la venta también. Como que me ayudó mucho a eso y a darme más seguridad y ver que la persona que llegaba, eso también me llamó mucha atención, era como justo lo que yo estaba buscando y era como que, oh, ya, esto de verdad funciona así como tan específico, digo. Sí. Cuando te ponías a conversar con las personas, al final te decías justo lo que tú habías quizás hablado en el video o el público que tú definiste el avatar quizás en los primeros módulos. Quizás Exacto. seguramente personas muy parecidas a eso te empezaron a llegar, ¿cierto? Sí, pues no eran eso, era calcado lo que yo prácticamente había pedido, entonces era como que tenía la solución en la mano y es como que decirle a una persona, toma. Sí.
¿Y cómo fue ver que empezaron al final a llegar personas interesadas y no como la anterior vez que tú dijiste como que corría anuncios pero la gente era como hola y adiós, sino que ahora llegaron personas realmente interesadas? Yo creo que eso es lo que más te termina como llenando, por decirlo de alguna manera, porque sientes que realmente si tú eres profesional de la salud, tú quieres ayudar a las personas y sabes que si tú ya pasaste por algo o tienes las herramientas para hacerlo, lo puedes hacer y llevarlo a cabo. Yo creo que eso es muy frustrante cuando no lo puedes conseguir si no tienes este tipo de metodología, por ejemplo. Perfecto. Y bueno, llegando un poquito, hablando un poquito de los resultados, cuéntame qué ocurrió durante la primera semana al final, que cómo empezamos a correr anuncios, empezamos a trabajar y a invertir en anuncios. En la primera semana cerré a 4 personas al tiro en el programa. Bueno, Obviamente igual llegaron, porque yo igual cometí ese como, quería probar algunos avatars, entonces llegaron hartas, por ejemplo, chicas que eran un poco más jóvenes, pero igual súper full concentradas, querían también hacer cosas, y las personas más calificadas, que era el avatar con el que me quedé al final, fue la que lograron cerrar venta. buenísimo. Entonces ahí no solamente probamos anuncios, sino que también nos dimos cuenta de qué nicho ir en específico. Porque fue Claro. como una campaña de que vimos 3 nichos me parece, con 3 anuncios diferentes y ahí dijimos, ya mira, esta está yendo mejor, con esta cerré y vamos a ir por esta. Sí. Bacán. ¿Y esperáis conseguir al final esa cantidad de oportunidades como tan rápido o tú pensáis que se demorar más? No, la verdad es que yo pensaba que eran menos, así como que iban a agendar ya 5 personas en la semana, una cosa así. Yo de hecho tenía solamente 3 días en agenda abierta. Entonces nunca pensé que se iban a llegar tan rápido. Y sobre todo que también iba a conseguir al tiro cerrar como ventas, pues era como para mí, yo decía, ya, si es que cierra una, bacán, pero nunca pensé que también le iba a cerrar al tiro. Bacán, qué bueno. ¿Y qué sentiste ahí cuando me dijiste recién que empezaste a ver que se estaba llenando tu agenda en un principio? Que todo lo que yo había ya pensado y armado contigo funcionaba y que básicamente en ese momento comprobé que el esfuerzo y todo lo que habíamos hecho tenía como su fruto. Bacán, excelente. Y creo que no nos demoramos tanto. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que ingresaste? Yo ingresé en junio y estamos, creo que ingresé como, no sé si a finales de junio o a principios de junio, pero fueron dos Perfecto. meses. Entonces, en 2 meses ya empezamos a correr anuncios, a hacer agenda y al final a tener todo un poquito más estructurado. Exacto. Y en torno a eso estructurado, ¿qué significó un poquito para ti pasar de tener dudas sobre el sistema a ver al final personas interesadas en trabajar contigo? Fue una experiencia, como te explicaba, que solamente se puede explicar en la consulta misma, porque la gente ya es como que, es increíble como te dice así como, no, es que yo ya como que confiaba en ti, como que ya como que eras tú la persona con la que yo quería trabajar, y yo así como, ah, ya es Bacán, como que es mutuo, pues al final es como que, es como que logras que en todo el mundo lleguen y se junten justamente las cosas que necesitaban juntarse. bacán, excelente. Ya, ahora prendimos la luz. Bueno, si comparas un poquito, Aranza, el resultado con tu experiencia anterior, ¿qué diferencia sientes que existe principalmente? Yo creo que principalmente tiene que ver con lo que he dicho de la, de tener como un camino, porque siempre uno tiene un objetivo, ¿cachai? Pero es distinto tener un objetivo y no saber por dónde caminar para llegar a ese objetivo, a tener un objetivo y saber perfectamente que si tú vas a la derecha, sí o sí, vaya a conseguir. Es como, entonces es más claridad, más seguridad también, como de que todo va a resultar, porque ya está como probado también, si eso es lo que más me convenció al principio, o sea, si ya estaba probado con otros profesionales que eran nutricionistas, entonces, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Claro, bacán, excelente. Hay dos tipos de personas porque me he dado cuenta que a veces hay personas que dicen, no sé, ven un testimonio y a veces creen que fue suerte, creen que fue porque la persona tenía contacto, porque la persona tenía mucha plata y, no sé, metía un montón de billetes en anuncios, o se dan los 1000 rollos, o hasta incluso que es un amigo mío. Entonces, No, hay gente, mucha gente que especula y hay otro tipo de gente que es como tú que al final dice, bueno, si esa persona pudo, yo también puedo. Nada me detiene, ¿cachai? Soy una persona de carne y hueso que también puede actuar y puede operar y tener esos objetivos. Pero exacto. más allá un poquito del número de agenda, Aranza,
¿Cómo te has sentido con el tipo de personas que ha comenzado a llegar? ¿Sientes que están llegando personas que realmente podrían encajar con tu servicio? Sí, de hecho es como lo que te explicaba, o sea, es como juntar la solución con el problema, literal así como es eso. Eh, Ahora todas las personas, las mujeres que, bueno, yo atiendo mujeres, todas las mujeres que llegan son diciéndome, yo he pasado por todo lo que tú me dijiste, así como que he hecho todo esto que tú dijiste, así que por eso estoy acá, porque yo sé que tú eres la persona con la que yo necesito atender. Y es como que, ah, ya, entonces, démosle, pues. Démosle, empecemos a trabajar juntos. Sí. Buena, bacán. ¿Y cómo ha sido conversar al final, empezar a conversar con ese tipo de personas y no quizá o estar creando contenido, esperando a ver si es que llega alguien, o quizás corriendo anuncios y llegan personas interesadas, pero al final no tan interesadas como en tu servicio directamente? Es mucho más eficiente, porque claramente uno busca también tener espacios y no gente que solamente quiera así como preguntar, ah, ya, pero ¿y me va a decir así como cuánto vale? Es como, Mm, no, no, yo además, como no atiendo por consultas ahora y todo, es mucho más factible también que yo como que le diga, oye, este resultado puede ser porque te voy a acompañar en todo este proceso y ya he acompañado a otras personas en este proceso. claro, que es mucho más, tiene un porcentaje de probabilidad muchísimo más alto de que la Exacto. persona logre resultado contigo que con cualquier otra persona. Es un círculo virtuoso al final, po. Mm. ¿Y sientes que al final el sistema te está ayudando a generar, bueno, oportunidades de una manera un poquito más predecible y no estamos como tanto disparando a cualquier lado y ver si es que cazamos algo? Por supuesto, siento que con este método que es como te decía también es más cuadrado, como que ya está todo mucho más estudiado y específico, hay un camino concreto, ayuda muchísimo a tener esa tranquilidad también, pues, de que las cosas van a funcionar porque tú las vas a hacer funcionar también, pues. Es un esfuerzo, o sea, yo me esforcé, pero ese esfuerzo vale, es como eso, es como que la pena el esfuerzo. Claro, bacán. Y dentro de eso, ¿qué sensación te produce saber que ahora mismo estáis teniendo un mecanismo funcionando al final, un sistema comercial para ir generando nuevos pacientes, que nuevas personas estén llegando a ti por un problema y tú sepas darle la solución y poder ayudarlo? La verdad es que te sientes como más realizado como profesional, porque al final es como que lo que tú tenías en tu mente que querías hacer, más encima con las cosas, o sea, con las personas que tú quieres atender, entonces como que te realizáis en todo sentido porque haces lo que te gusta, ayudas a las personas que tú quieres, en el tiempo que tú quieres, entonces como que te sientes más libre, más satisfecha con que estudiaste por algo, entonces como que, por Claro. favor, quiero que esto funcione bien. Sí. ¿Qué le diría a todas las personas, a los nutris que dicen de repente el campo laboral está saturado y no puedo hacer nada? Es mentira. Ah. Yo creo que lo que está saturado realmente es el sistema tradicional. Mm, Porque en este sistema, que es como el independiente, uno puede encontrar mucha gente, sí. gente. Hay mucha gente que está por ahí Mm, que necesita de ti, pero si tú no te atreves a hacerla diferente, es muy difícil que logres hacer las cosas mejor. ¿Cachai? O que claro. sea como fuera del sistema, porque de hecho algo que también me quedó muy claro es que el currículum que uno tiene ahora es el digital. Ya no existe el currículum que es como en papel. Entonces hay que modernizarse porque todos ocupan redes sociales, todos hacen, no sé, pues ahora también están haciendo mucha gente anuncios, entonces, pero ya sabes que ese anuncio es para una persona específica. Claro, claro, es para específico y como tú lo dijiste, es como que el sistema se ha modernizado. Y si tú te das cuenta, hay muchas personas interesadas en resolver estos problemas y de hecho dispuestas a pagar mucho más porque están buscando algo mejor, ¿ya? Están buscando algo más. Y probablemente los Nutri que empiecen a correr anuncios de esta manera en su nicho en específico, la van a romper porque hay mucha gente interesada. De hecho, ¿cuántas personas te seguirán más o menos por día cuando estás haciendo anuncios? Y no, son caletas. De hecho, mira, te puedo dar un número porque yo me acuerdo. Cuando empecé a correr anuncios tenía 1200 seguidores más o menos, 1207, una cosa así. Ok, Y ahora actualmente, te lo voy a decir así con el número que tengo ahora. ya, perfecto. Porque he estado haciendo anuncios en todo este tiempo, que son 2 semanas que llevamos, y son 2111 actualmente. Como 900 personas. Y me seguían como 50, 100 y algo, así como que iban así como variando entre eso. Claro. Y no te seguían probablemente porque hiciste un video bailando o hiciste algo así como súper random, sino que te seguían porque tenían la necesidad probablemente.
Exacto. Entonces, estamos hablando de personas interesadas que tenemos actualmente en Chile. Tampoco estamos haciendo publicidad así a todo el mundo, sino que Exacto. en Chile hay un montón de personas que están interesadas en hacer un cambio y están interesadas también en pagar más. Así que no es como tú lo decías, el sistema cambió al final. El sistema laboral puede estar muy saturado, pero es porque el sistema no está funcionando como debería, por decir así, pero hay mucha gente interesada. Por el otro lado tenemos el lado independiente en el que hay muchas personas interesadas al final en buscar un cambio. Y está como el contraste ahí, que muchos dicen de repente, no, es que es mala carrera nutrición, no se puede hacer nada, pero el lado independiente es un campo que se puede explotar, pero mucho, muchísimo. Igual, sí, pues, de hecho, comentándote algo al respecto también, es que en base a que te decía que el sistema como tradicional está saturado, o sea, lo mínimo que te piden son como 2 años de experiencia y tú cuando recién salís no tenés ninguno, pues entonces como que obviamente tú necesitas un sistema que te ayude a encontrar ese trabajo, pues. Y esta es una opción clara para también a los que necesitan como ir haciendo sus trabajos desde una forma que ganes lo que tú mereces, porque también va en eso, porque también el trabajo tradicional no te paga lo que tú mereces, menos por todo lo que tú atiendes. Y aparte de eso, te piden muchas cosas, así como, no sé, porque salga, ya te hacen como categorías porque por dónde saliste, de qué universidad, si hiciste un doctorado, no sé qué. No, aquí Claro. no te piden nada de eso. A mí nunca me han preguntado de qué universidad estoy. Sí, yo sé que saliste de una buena universidad, Sí, pero ahora te das cuenta como que es muy importante quizá eso en la entrega de servicio, en cómo va a sentirse la persona, qué tan específico va a poder o qué tanto tiempo va a poder resolver su problema. Pero en la parte comercial o de ventas probablemente es casi nada. Es que la parte de entrega de servicio y quizá un poquito entender un poco la necesidad de la persona. Pero fuera de eso no es como lo más top como tú me dijiste, no es como lo más importante de la persona porque ni siquiera lo preguntan. Y durante este proceso han aparecido igual bastante dudas, Aranza, y hemos ido viendo varias cosas juntos. ¿Cómo te has sentido un poquito con el acompañamiento? bien, porque, o sea, tú siempre estás disponible como para alguna duda que uno tenga en el momento, o también estás siempre como en las clases que son grupales, dando como más estrategia, entonces como que el que no, la verdad es que el que no quiere no lo hace, ¿no? Es porque, no, el que no tiene algo es porque no quiere hacerlo, ¿no? Claro. Si tú estás dando así como todas las cosas para que se den, y tiene uno que hacerse el tiempo, eso es verdad, pero no más que lo que uno se hace en orgánico. Claro, sí. Oye, Aranza, ¿y sentiste al final que tus preguntas se podían resolver como con calma y al final con el nivel de detalle que tú necesitabas? Sí, 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 sí. Hay que. También uno tiene que ser bien dirigido en la pregunta porque tú también estás ocupado con otras personas. Entonces, Claro. mientras uno sea como claro también en la pregunta y no sea tan tímido, te va a ayudar como a resolver específicamente lo que tú necesitas. Ya, bacán, excelente. Después de haber recorrido prácticamente todo el proceso y empezar al final a ver resultados, ¿qué tan diferente ves hoy día el sistema y el proceso completo que recorrimos comparado con cuando recién comenzamos? Sí, mira, la verdad es que al principio se veía como algo bien estructurado y realmente así fue, pero claro, tenéis como que ir haciendo las cosas, poniéndolas en práctica para que realmente vaya funcionando. Entonces, al principio se veía como algo como más extenso, siento yo, y ahora cuando ya lo pasé fue como que no era tan difícil como se veía al principio. Ya, bacán. Era algo más fácil de lo que pensaba y para tener resultados, ¿cierto? Claro, para hacer un resultado así como más rápido. Uno igual piensa que se va a demorar más o que, no sé, pues tiene la creencia de que no es como para esto. Y en verdad no tiene que ver con eso porque tú explicas todo bien como detallado. Bacán, muchas gracias. Sí, pues uno siempre trata como de entregar toda la información pensando en alguien que recién está empezando y pensando en alguien que ya tiene su experiencia en esto. Aranza, imagina a otro nutricionista o coach que ya compró cursos o mentorías anteriormente, intentó aplicar cosas, pero al final no consiguió resultados y ahora tiene miedo de volver a invertir. ¿Qué le dirías? Que aquí no va a tener el problema de que no va a haber un retorno. Siempre va a estar asegurado ese retorno porque los anuncios funcionan, porque ya hiciste todo un trabajo antes para que eso funcionara. Entonces, no hay como. Es casi imposible que no te funcione. Es como eso.
Si es que tú no haces todo lo que tú enseñas, pues como que tendría como que no hacer algo o llevarse mucho la idea de él o de ella como para que no le funcionara. Claro. O sea, tú dices que el proceso previo y quizás post anuncio, como que está muy bien pensado, cosa de que ya empezamos a hacer anuncios y ya sabemos prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Claro, pues que todo tiene un sentido, pues todo del comienzo, de que escogí el avatar hasta que empecé a tirar anuncios, ya está todo seteado como para que funcione. Bacán, bacán, excelente. ¿Y qué le diría a una persona que está haciendo acciones de marketing, pero realmente no sabe interpretar como si están funcionando o está medio perdido? Quizás la Aranza del pasado que metió plata en anuncios, como, ¿qué le diría? Que está perdiendo plata, está perdiendo plata y que por favor invierta en esta oportunidad porque le iba a dar la estructura que necesitaba, porque yo eso estaba buscando. Yo entendía que los anuncios funcionaban, pero no sabía cómo. Entonces, este era como el camino para hacerlo de forma adecuada. Bacán. ¿Y qué diferencia crees que hace tener un sistema, métrica y acompañamiento en vez de solamente tener información o videos o mucha educación? Todo. Es como que si tú solamente tienes teoría, igual te cuesta como ponerlo en práctica, sobre todo a las personas que son como bien perfeccionistas. Entonces, y los Nutri tienden a hacer eso también. Y aquí es como que te lanzan un poco más. Es como, tenéis que hacer esto, ya, Sí, tenéis que hacer. Entonces, como que eso ayuda a que uno vaya como agarrándole el ritmo y decir, ya tengo que confiar en esto que yo ya sé, tengo que hacer esto, porque ya hay otra persona que está especializada en esa parte, tengo que confiar nomás, po, al final. bacán, excelente. Bueno, ya vamos terminando casi, Aranza. Me gustaría que me dijeras cuál fue el cambio más importante para ti durante este proceso. Y para mí ya es como lo más maravilloso que pueda tener como mi ingreso a nivel independiente, que es lo que primero que te dije cuando quería como entrar en el programa, porque no quería saber nada más del sistema tradicional ni esas cosas. Entonces, hacer lo que a mí me gusta, con las personas que yo quiero y en el tiempo que yo quiero, con el dinero que yo quiero. Bacán, excelente. ¿Qué mejor fue? ¿Qué mejor? Y sobre todo, obviamente, ayudar a las mujeres que estoy tratando, porque Claro, yo sé que hay muchas que están en ese proceso, que pasaron por lo mismo que yo pasé, porque al final yo trabajo con mujeres que estaban en mi punto anterior. Entonces yo sé cómo ayudarle y quiero acortarle el camino. Entonces yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer, pues, ayudar realmente desde tu experiencia y desde tu profesión. bacán, qué bonito. Qué bonito. Sí, pues uno a veces pasa por situaciones y claro, tú como ya las superaste y aparte tienes los conocimientos y todo, ya sabes exactamente qué hacer. Entonces puede ser de mucha ayuda para esas personas que están como perdidas en eso, complicadas y están con esas dificultades. Así que súper bacán, súper buena tu visión, me gusta mucho. Y cuéntame un poquito, ¿cómo describirías tu experiencia ahora dentro del programa si tuvieras que describirla en una frase o en pocas palabras? Le describiría como necesario. Necesario. Tú necesitáis, vaya, en algún momento vas a tener que como virtualizarte, por decirlo así. Mm, Porque al final o te va a hacer luchar alguien en la empresa o vas a tener que hacer algo que no te gusta, ¿cachai? En los horarios que tú no querías estar, te vas a desgastar, entonces es siempre mejor una opción donde tú puedas manejar tu vida ayudándolo a las personas que tú quieres. bacán, bacán, qué bonito. Oye, Aranza, ¿y ahora qué te gustaría conseguir ahora que el sistema ya está funcionando? Yo creo que más que nada estabilizarme totalmente porque ya estamos como generando el proceso y todo, pero ya así como tener un piso y decir ya de este piso no bajo, así como que nada más que eso, pero por lo de está conseguido que está funcionando. Bacán, excelente. No hay que parar los anuncios entonces. Hay que no vas con los anuncios. Bueno, Aranza, muchas gracias por darte el tiempo de contarme todo esto. Para mí es especialmente valioso escuchar tu experiencia porque tú ya venías de haber probado otras cosas anteriormente y eso naturalmente podía generar más dudas al momento de volver a intentarlo. Y ahora ya hemos recorrido prácticamente todo el proceso, el sistema está funcionando y estamos comenzando a ver los primeros resultados reales. Así que también te agradezco mucho por haber confiado en mí, por todas las preguntas que has ido haciendo durante el camino y por haber aplicado todo lo que hemos ido trabajando juntos. Y antes de terminar, ¿crees que hay algo que no te haya preguntado y que creas que
alguien que esté pensando en comenzar un proceso similar al tuyo debería saber? Que confíen en como los sueños que tienen cada uno como profesional. Como por ejemplo, que realmente se sientan merecedores de tener una vida donde puedan valorar su trabajo. Eso. Bacán. Bonitas palabras, Aranza. Buenísimo, Aranza. Muchas gracias nuevamente y bueno, seguimos trabajando juntos. Sí, ¿Ya? muchas gracias a ti. Vamos cerrando entonces